Funcaya, 10 años de apoyar a grupos vulnerables o con capacidades diferentes. Jornadas de salud bucal. Les decía que un despacho multidisciplinario en el cual hay tanatólogos, hay administradores, hay pues gente especializada de más de 11 años en los grupos, yo diría que a lo mejor vulnerables de la familia, que son los niños, que son los adultos mayores. Y pues es un gusto tenerte hoy con nosotros, licenciado. Gracias por aceptar la invitación, gracias por siempre estar presente. Y bueno, yo quisiera iniciar esta entrevista preguntándote, ¿qué es el derecho familiar? Hola Juan Carlos, muchas gracias y gracias a tu amable auditorio por estar presente esta noche. Y yo lo que les puedo decir es que derecho familiar es el área del derecho enfocada en establecer regulaciones mínimas que den seguridad y que establezcan la forma en que se deben relacionar los miembros de una familia, entendiendo familia como este núcleo social que se compone de forma primaria entre una pareja, sus descendientes, sus ascendientes y parientes colaterales, ¿no? Ahora, esto es una definición quizá muy técnica, pero a grandes rasgos o en forma más coloquial, yo diría que es la rama que se encarga de establecer derechos y obligaciones para todos los integrantes de una familia, ya sean pequeños niños, adultos mayores, varones o mujeres, es decir, absolutamente todos los que tienen alguna relación familiar. Excelente, porque muchas veces no tenemos claro a qué se refiere con el derecho familiar, ¿no? O uno habla de derecho familiar y piensa inmediatamente en que es solamente divorcios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es como lo más común. Pero no me platicabas, ahora sí que tras bambalinas, que
ya llevan más de 11 años especializados en niños, en adultos mayores, que tienen un grupo multidisciplinario donde no nada más es el área legal, porque todo este tipo de procesos pues necesitan un acompañamiento, ¿no? Como son tanatólogos, como son administradores, psicólogos, justamente porque platicábamos una experiencia ahí que pues, es un tanto desgastante. ¿Por qué especializarse en adultos mayores? Bueno, adultos mayores es, yo diría que es una de las poblaciones más olvidadas y descuidadas dentro del entorno familiar. Todos vamos a llegar, si Dios nos lo permite y tenemos la adecuada salud, a ser personas de una cierta edad. Y no obstante, la legislación mexicana está muy enfocada en proteger a los niños y a las mujeres únicamente. ¿Por qué? Esto es una herencia de, digamos, de cómo era la situación poblacional mexicana de la postrevolución. ¿Qué quiero decir con esto? Había muchos niños, es más, en el mismo IMSS, lo que los fondos relativos a pensiones de cesantía por vejez y jubilación no se tocaban, ¿no? Realmente no se tocaban porque lo que se usaba eran los de maternidad. Estoy hablando de los años 50, 60, 70. La población mexicana ha ido envejeciendo y esto no es malo, es perfectamente natural. El tema es que la legislación no se actualizó de la misma manera y las personas que pasan de los 60, 70 años se ven cada vez más vulnerables. Primero porque son más dependientes de sus familiares para realizar ciertas actividades cotidianas. Esto es natural, ¿no? Porque hay un cierto desgaste. Hay personas que son absolutamente independientes hasta los 90 años y fallecen siendo independientes, pero no es la mayoría, no es la mayoría empieza a requerir más apoyos y hay un problema. El ser humano es profundamente egoísta, es decir, para no ser egoístas tenemos que hacer un trabajo cotidiano de espiritualidad, conciencia, etcétera, ¿no? Pero un ser humano que no hace trabajo interno de forma constante tiende a ser egoísta. Y el problema de esto es que se manifiesta dentro de las familias en ir arrinconando a los abuelos, aún en su propia casa, los terminan mandando a un rincón. Ya no digamos a la habitación de servicio, a un rincón. ¿Por qué? Pues ya son más débiles, porque no quieren causar molestias en su casa. El caso real, ¿eh? Con esta pensión de los adultos mayores, yo he visto así, real, una de mis socias incluso se encargó en ese mismo momento de poner un alto, porque veía como un señor de unos 40 años estaba exigiéndole a su madre que pagara esto, eso, cosas que no eran para ella, que eran para él, y se lo exigía como si fuera obligación de ella cubrir. Y entonces ella iba a dejar, y este fue el asunto, ella iba a dejar cosas que necesitaba de cuidado personal por satisfacer al chamaco. Bueno, chamaco es un decir, pero es que se comportaba peor que adolescente. Y esto es lo que mi socia alcanzó a ver, puso un alto en ese momento tomó seguridad, empoderó a la señora en ese momento, tratando de tensar lo menos posible la situación, pero sí diciéndole, o sea, haciendo consciente al señor de que lo que hacía era un delito. Y este es el punto. ¿Por qué son tan vulnerables las personas mayores y por qué requieren una especialización y un cuidado específico? Son por dos situaciones claras. Primero, porque su deterioro cognitivo es gradual y las leyes mexicanas no están diseñadas para eso. Para las leyes mexicanas, o eres capaz o eres incapaz, y entonces se vuelve ofensivo que a alguien que todavía tiene cierta conciencia le diga eres incapaz. No. Parte de podernos especializar es ir detectando que hay adultos semifuncionales, que hay adultos que tienen capacidad para hacer actividades cotidianas, que quizá lo que ya no pueden es hacer la administración propia de sus finanzas. Y entonces requieren un régimen distinto a la persona que ya es completamente dependiente porque su realidad, tal vez derivado, por decir una enfermedad de Alzheimer, ya no es, o lo que ella percibe de la realidad ya no es acorde con la situación, ¿no? Entonces ahí hablamos de una incapacidad total, por ejemplo, ¿no? Y entonces el poderte especializar te permite ir detectando qué tipos de apoyos, qué tipo de argumentación utilizar, porque como las leyes mexicanas no son específicas, no son claras, necesitas utilizar muchas otras herramientas que un abogado que está enfocado en llevar juicios penales y familiar o derecho administrativo y familiar
no te lo vas a ver hacer. Porque además lo más urgente para él, por ejemplo, si alguien lleva penales, sacar al que en ese momento está detenido. Lo del abuelo puede esperar. No, no suena tan urgente, al fin que es su hijo, es un pleito de familia. Bueno, entonces especializarnos nos ha permitido cuidar a los adultos mayores y entender su situación más a profundidad, ¿no? Te comentaba que entre los, antes de entrar al aire, te comentaba que entre nuestros asesores está el doctor Enrique Casillas Aceves, que fue mucho tiempo presidente de la GEMAC, ¿no? Y la GEMAC, que es una asociación civil especializada en el tema de la gerontología y geriatría, pues nos ha permitido acercarnos y obtener información específica de cómo ir tratando a los adultos mayores e irlos clasificando. Eso es lo primero. Pero lo segundo, tienes que tener una sensibilidad particular. El adulto mayor que está siendo violentado por su familia no es un cliente común y no es un cliente que puedas convencer o que puedas llevar a los trámites con la misma facilidad que a lo mejor una mujer que está divorciando, un hombre que está peleando a sus hijos, un muchacho que está peleando sus derechos, no. Es una persona que se encuentra ante un dilema moral y emocional muy fuerte. Por un lado, sabe que está siendo maltratado y llora por ello, porque lloran. O sea, no es una situación que nada más les cause tantita incomodidad, es profundamente frustrante y los lleva a la depresión muchas veces. Pero al mismo tiempo, no quiere perjudicar a sus hijos, a sus nietecitos, que sí, que incluso les pegan, ¿eh? O sea, hay situaciones tristísimas donde los agarran a golpes. Pero, pues es mi nieto. Pero, es que es mi hija. ¿Cómo la voy a denunciar y cómo me voy a arriesgar a que vaya a la cárcel? ¿No? Entonces, no va a ser alguien que te va a acompañar y no es alguien que se va a dejar. Porque los adultos mayores que son lo suficientemente fuertes emocionalmente y que han mantenido una relación muy sana en ese sentido con su familia, bueno, de entrada ni los permiten, ¿eh? A la calle. El problema es que tantos hay que se mantienen firmes a lo largo de su vida como los que se vuelven vulnerables y son abusados. Tocabas un punto en un inicio de esta gran explicación que nos das de qué es un delito, porque muchas veces dicen, bueno, como bien lo decías, un abogado a lo mejor no tan especializado, dice, es un pleito familiar, ¿no? Es ay, se pelearon los hermanos o se gritó el papá con el hijo y pues ya al ratito se contentan, ¿no? Sino que ya hablas de un delito, de algo que puede ser procesado, que puede ser juzgado, ¿no? Mira, sí, esto es muy claro. Te voy a decir algo, mis colegas que no están especializados quizás tengan claro que es un delito. Porque, oye, los golpean, les queda claro que es violencia intrafamiliar porque es un concepto que ya se maneja mucho. Lo que no les queda claro es que se van a ir a topar al Ministerio Público con las autoridades encargadas de perseguir este tipo de delitos, que les van a decir que no, que es un pleito familiar. Fíjate lo que te estoy diciendo, Juan Carlos, esto es lo grave. Las autoridades encargadas de hacer justicia en el caso concreto no le dan la importancia. Prefieren decir, no, que se arregle, no, es un pleitito de familia. Oye, es delito, bueno, pues sí, si insiste, pues sí lo perseguimos, pero no, mire, se van a arreglar y a nosotros nos hace perder el tiempo. De verdad te reciben así. Entonces el adulto mayor, que de por sí estaba dudando, pues ya no quiere, ¿verdad? Porque ve que de entrada las autoridades lo están bateando y que le están poniendo trabas. Entonces este es un tema muy complicado, o sea, el tema inclusive de estar especializados en materia familiar nos hace saber que muchas veces la ruta, aunque sea un delito, no es empezar por la denuncia penal. La ruta muchas veces empieza, y por eso necesitamos un equipo interdisciplinario que incluye, pues, bueno, justo mencionaste algunos de los profesionistas que yo te hice el comentario que teníamos, pero se me faltó este tema muy importante, justo enfocado en adultos mayores, médicos especializados en geriatría, ¿no? La diferencia entre gerontología y geriatría, yo creo que ustedes en la fundación lo tienen muy claro, pero si alguien en el auditorio no lo tiene claro, es que la geriatría es una especialidad médica. La gerontología es mucho más amplio porque es el estudio de todo lo relacionado con personas mayores. Entonces, pues también necesitamos geriatras para atender este tipo de temas. Y el primer paso cuando hay este tipo de violencia, fíjate, te digo, no es ni siquiera el Ministerio Público, es con cualquier excusa sacar al adulto mayor de esa casa. Con la excusa de que se le va a dar tratamiento, con la excusa de poderle hacer una revisión, pero lo importante es, primero, sacarlos de ese entorno violento. Segundo es darle tratamiento y darle apoyo psicológico para que él se empodere y sepa qué es lo que quiere hacer. A veces no quieren regresar, a veces no quieren pelear, pero no quieren regresar.
En esos casos ya se hizo mucho con sacarlos de ese ambiente violento. A veces no quieren el pleito penal, pero lo que sí quieren es que quede claro que es su casa. Y entonces evitamos el tema penal, pero presentamos una demanda en el ámbito familiar o en el ámbito civil, ¿no? Muchas veces ese es el punto. Aún siendo delito, Juan Carlos, que sí lo es, y lo tiene que tener claro todo el auditorio, golpear a un adulto mayor y específicamente a un adulto mayor de tu familia es un delito grave. Es un delito grave. Porque si es de tu familia es violencia intrafamiliar y la violencia intrafamiliar es un delito grave. Si no es de tu familia, de todas maneras es delito, ¿no? Y aun cuando ese adulto mayor quizá no te quiera denunciar porque eres su familia y tú ya lo tienes muy amedrentado, va a haber personas que lo vamos a detectar, lo vamos a apoyar y vamos a lograr que te pongan un alto si tú eres una persona que abusa. Y si alguien sabe de alguna persona que está abusando de personas mayores, les pedimos que se lo hagan saber a la fundación, que nos lo haga saber a nosotros y van a contar con nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque son personas que, insisto, a veces con el hecho de sacarlos de ese entorno violento ya les está salvando la vida, literalmente, ¿no? Porque me los matan a golpes. Les privan de sus medicinas y los terminan matando así. Entonces, lo primero es salvarlo, llevarlos a un entorno seguro, y esto es algo que un abogado que no esté especializado no lo va a tener claro. Porque ¿qué va a decir? Ay, claro, pues muy fácil, una denuncia por escrito, vamos, y que me acompañe. Y alguien que no esté especializado se va a topar las primeras veces con este tema del Ministerio Público que van a desanimar al adulto mayor, van a encontrarse con mucha frustración porque van a ver que su cliente, el adulto mayor, titubea y que, que las situaciones que con otro cliente se hacen en una semana, con él se tienen que llevar 3 meses porque titubea mucho, ¿no? Porque, por supuesto, si nada más le dan el tema legal, él va a seguir titubeando hasta que no reciba tratamiento psicológico que lo empodere. Entonces, esta es la importancia de que haya personas especializadas en la situación y en la persecución de justicia para un adulto mayor, que ya conoces su problemática, que ya conoces a grandes rasgos cómo se comportan la mayoría de las personas que se encuentran en esa situación, y entonces ya sabes que la hoja de ruta empieza por llevarlos a un ambiente seguro, darles tratamiento psicológico y al mismo tiempo valorar si pueden representarse a sí mismos en juicio, y si es así, entonces hacer los trámites correspondientes, normalmente en la vía civil, rara vez en vía penal. Sí es importante la vía penal, pero la verdad es la que menos se utiliza por lo mismo de que ellos dudan y hay mucha situación emocional involucrada. Y si no pueden representarse a sí mismos en juicio, entonces iniciar un juicio de interdicción, ¿no? Y ahí sí necesitamos las denuncias penales porque si no denunciamos penalmente, le dan la tutela del adulto mayor a veces al hijo o la hija que le estaba maltratando. Entonces, ahí por eso necesitamos los antecedentes. Pero todo Justamente, esto, dime Juan, te escucho. perdón, es que me están preguntando, dice, yo ya no vivo con mis papás, pero una de mis hermanas junto con su esposo sí, tratan muy mal a mis papás y cómo se puede prevenir el que los vayan a despojar o el que lleguemos a una situación de violencia intrafamiliar. Fíjate, es muy delicada la situación que nos plantea, porque para empezar, el mayor problema es que si los papás permiten que ellos vivan ahí, ya tenemos la complicación número uno. ¿Cómo poder defender a tus padres si ellos son los que están permitiendo que tu hermana, que es la que los trata mal, viva ahí? Yo me he enfrentado a esta situación. Muchas veces el hijo que no vive ahí quiere acercarse y ayudar, y los papás defienden al hijo que vive ahí, aun cuando los maltrate, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Yo diría que el primer paso es acercarlos a un especialista que les pueda dar tratamiento psicológico que les permita darse cuenta. No decirles, tú estás sufriendo violencia, no. Que alguien especialista en este tema, como alguno de los especialistas que tenemos en el despacho, y que de hecho en el mes de septiembre, la última semana de septiembre, vamos a dar un taller especialmente para esto, les permita o que les dé las herramientas para que ellos solitos se den cuenta de que hay actitudes que no son tolerables. Lo primero es llevarlos con alguien que les ayude a darse cuenta a ellos.
Ellos saben que están sufriendo violencia, pero lo disculpan. La mente humana les ayuda como un mecanismo de defensa a encontrar justificaciones. No, no me trata tan mal. Ah, sí me abofeteó, ¿no? O sí me dijo tonta, ¿no? Pero no, eso no es violencia, ¿no? Bueno, lo primero es que un especialista los lleve de la mano a darse cuenta que están siendo violentados. Esto es lo primero. Si tú como hijo o hija le dices a tus papás, es que mi hermano te hace esto, te vas a topar con pared. Lo primero que te van a decir, deja en paz a tu hermano, no te metas. Entonces no les vas a poder ayudar. Tú tienes que quedarte callado y más bien o llevarlos con alguien, con cualquier otra excusa, ¿no? Oye, es que sabes que es un taller de espiritualidad, es un taller para que vivas mejor, te van a dar algunas técnicas de respiración. Y entonces en ese taller, que ellos a través de los ejercicios se den cuenta que hay actitudes que no son adecuadas. Y entonces viene el segundo paso. Ya que ellos se den cuenta que no son adecuadas, acercarles a alguien que les oriente hacia sus posibilidades. Oye, ya me di cuenta que esto no me gusta, quiero poner un alto, pero no quiero que se vuelva extremo. Ah, entonces, por ejemplo, ahí podrían buscarnos a nosotros, ¿no? A nosotros o cualquier otro especialista en materia familiar. No hay muchos, pero sí los hay, ¿no? Y ya con eso, ellos van a tener las herramientas. ¿Qué pasa? La última parte de la pregunta es, evitando que esto escale un problema de violencia intrafamiliar. Bueno, el problema es que cuando uno como hijo se involucra directamente, lo único que va a generar es un pleito intrafamiliar, donde va a haber una pelea, ¿eh? Y lo más probable es que sea a golpes, porque la situación de cómo se trata a los papás es una situación que genera mucha tensión entre hermanos. Entonces, la única manera de lograr sacar a los papás de una situación de violencia sin que se genere una situación más violenta entre hermanos es acercarlos a especialistas que permitan que ellos sean los que se den cuenta y que ellos vayan queriendo poner límites, ¿no? Suavemente, pero firmes. Entonces, eso sería lo que yo les puedo como recomendar en esa situación específica y que en realidad es un consejo general, ¿no? Claro, empoderarlos y hacerles saber que pues son perfectamente útiles, que son perfectamente, que son personas valiosas, ¿no? Porque como dices, muchos entran en depresión y ahí se vuelve más grave el problema, ¿no? Porque van perdiendo la fe en sí mismos, van perdiendo las fuerzas, van a veces hasta dejando de comer y ya no queriendo estar con nosotros, ¿no? Entonces, como bien dices, lo primero es empoderarlos y acercarlos a especialistas pues que los hagan entrar o darse cuenta, como bien dices, de la situación que están viviendo, ¿no? O más que darse cuenta, pero yo creo que sí se dan cuenta, a lo mejor que tomar el valor para enfrentarlo y poner un hasta aquí, ¿no? Fíjate que, Juan, este tema es bien interesante. Ellos perciben la parte de la violencia, pero la mente la disculpa. En realidad, por eso no se dan cuenta. Esto es muy parecido a la violencia en pareja. La persona que está recibiendo violencia en pareja, claro que se da cuenta de esas actitudes, pero no tiene la conciencia para darse cuenta de que es violencia. Ay, pues sí se pone celosito, pero es normal. Pues sí, sí me hizo eliminar a todos mis amigos de Facebook, pero bueno, o sea, es que es normal, es que me quiere. O sea, no se dan cuenta porque lo encasillan en ciertos conceptos que disculpan la actitud. Entonces, claro, o sea, ellos perciben la agresión, sí, pero la disculpan y no la clasifican como violencia. Quiero ponerte un ejemplo muy reciente. Tuvimos una clienta que nos contactó porque quería, nosotros estamos especializados como, bueno, en el tema de derecho familiar y por lo mismo tenemos un producto, un servicio que otros despachos no tienen, que es la elaboración de convenios entre padres e hijos adolescentes, ¿no? Aún siendo menores de edad, o padres e hijos ya siendo mayores de edad. En este caso nos contactan como si fueran una madre e hijo adolescente. Resulta que el muchacho no quería estudiar, resulta que el muchacho no quería trabajar, resulta que el muchacho no quería colaborar con las tareas de la casa, pero ¿qué crees? Que cuando vamos entrando a analizar la situación concreta, el muchacho ya no era un adolescente, era un adulto. Pero para la mamá lo seguía concibiendo como adolescente, por eso nos solicitó así el servicio, pero el chico ya tenía veintitantos. Y el tema es
Fíjate, esta mujer ni siquiera, esta mujer no era de la tercera edad, era una mujer todavía bastante sólida, bastante fuerte, bastante joven, yo diría, como para ser absolutamente independiente en el tema físico. Pero el hijo, de todas maneras, la agredía físicamente, la empujaba, ¿no? Le aventaba cosas. Pero ¿qué crees? Ella jamás refirió esto como violencia. Ella, bueno, es que cuando se enojas, eso, te das cuenta que te está agrediendo como no se agrede ni a un desconocido. En la calle tú empujas a alguien, te agarran a golpes, ¿eh? Te acusan con la policía. Tú estás permitiendo. La persona no se daba cuenta. Claro que se daba cuenta que le empujaban, pero no se daba cuenta que era violencia. Y en ese caso, por supuesto, tampoco quería llegar al tema del Ministerio Público. Fue un trabajo de muchos meses, de la mano de su psicóloga, convencerla de que tenía que tomar acciones legales. Fíjate lo que te estoy diciendo. Ella, aún siendo fuerte, siendo independiente económicamente, le costó mucho trabajo tener la capacidad para decidir, la capacidad emocional para decidir tomar acciones legales, no penales, pero sí legales que le dieran una cierta certeza. ¿Qué hicimos en ese caso? Acudimos a los juzgados de lo familiar a denunciar la situación de violencia para pedirle al juez que dictara medidas inmediatas, le llaman medidas cautelares, para salvaguardar la integridad de la señora. ¿Qué ordenó el juez? Te voy a decir, ordenó cosas muy sencillas. Ordenó que mientras él decidía, el hijo tenía que abstenerse de agredir a la mamá y obligarse a dirigirse hacia ella con respeto. Fíjate, dos cosas. Ni le ordenó salir de la casa ni nada, solo le ordenó esto. Pues, ¿qué crees? Aún así la mamá no quería que él se enterara. Entonces, como estas medidas cautelares fueron inmediatas, fueron a notificar al señor este mismo día, al joven, este mismo día que se presenta la demanda. Como ella que no quería que se enterara, dijimos, bueno, mira, sabemos que la notificadora va a llegar en esta hora. ¿Por qué si ella no quería que se enterara, nosotros tratamos de apoyarla en ese sentido? Porque esto lo hicimos como un ejercicio para demostrarle que la ley estaba de su lado, que su hijo no podía hacer lo que quisiera, que no por ser su hijo no había forma de que el Estado la respaldara. Y lo que le demostramos con esto es que si ella lo necesitaba, la fuerza pública sacaba al muchacho. Porque ella estaba intimidada, pues con los empujones ya ni se atrevía a exigirle nada. Cuando ella sale del juzgado, se queda maravillada, salió muy empoderada, salió siendo otra persona, solo con esas medidas dictadas, que no era nada, no era más que un papel, pero eso la empoderó. Entonces salió muy tranquila, muy dueña de sí, dijo, ¿sabes qué? Yo creo que con esto puedo hablar con él y no necesito que lo notifiquen. Ah, bueno, está muy bien. Es parte del trabajo que estábamos haciendo de la mano con su psicóloga. ¿Y qué ocurrió? Pues le dijimos, ¿sabes qué? Dile al muchacho que vaya al súper a hacer las compras. Pero ¿qué pasó? Fíjate, la relación estaba tan viciada que cuando le pide esto al muchacho, ¿qué hizo el muchacho? Le dijo, no, a mí no me vas a estar mandando, yo no voy a hacer nada, y lárgate a tu habitación y no me estés molestando, con palabras más groseras. Y entonces, pues que tocan la puerta, él sale a abrir a ver quién es, y era la notificadora para decirle, usted trae esta demanda por violencia intrafamiliar, tiene estas medidas, absténgase de molestar a su madre, etcétera. Y le dijo, es una broma, estoy hablando muy en serio. No supo qué hacer, se indignó, hizo una payasada, ¡pum! ¿Cuál fue el resultado, Juan? Él se salió en ese momento de la casa. Hizo un berrinchote, ¿cómo te atreviste? Bla, bla, y salió. Pero ella, que no quería que se fuera y que me rogaba que hiciéramos todo para que él no se fuera, porque además fue esto con pandemia, ¿no? Ya estaba tan empoderada que dijo, bueno, pues si no pudiste ni respetar que te pedí que fueras al súper, vete. O sea, no te estoy haciendo nada malo, no es una denuncia penal, te están pidiendo respeto, ¿no puedes hacerlo? Sí, vete. Fue una situación dolorosa, Juan, porque fueron 6 meses de mucho acompañamiento terapéutico, de también estarle dando seguimiento al tema legal, en donde te voy a decir que legalmente no es que haya pasado nada, absolutamente nada. Pero esos 6 meses hicieron al muchacho darse cuenta de lo difícil que es la vida allá afuera, porque por primera vez tuvo que trabajar, tuvo que tratar de pagar una renta. La mamá pues se moría de ganas de que su hijo volviera a estar con ella. Y yo le decía, espérate, no, ve a terapia, no puedes hablarle, deja que él te busque. El resultado maravilloso es que 6 meses después, él regresó en una actitud muy humilde, se elaboró un acuerdo de convivencia entre ella y él, ahí fue donde entramos la segunda parte de nuestra asesoría, ¿no? Un acuerdo muy sencillo, pero muy claro de obligaciones. El chico que, y te puedo decir que al día de hoy, el chico que no quería estudiar, que no quería trabajar hoy, trabaja, aporta para la casa.
ayuda en casa y se acaba de terminar la preparatoria después de años de no poderla terminar. ¿No? Ese es un caso de éxito de cómo podemos ayudar y cómo se ayuda en una situación familiar con herramientas legales, acompañamiento psicológico, por supuesto, donde empoderas a la persona que está siendo violentada, en este caso, un padre, una madre, ¿no? Que la situación es aún más endeble conforme se van envejeciendo y aún así podemos ayudarles a tener relaciones armónicas con las herramientas legales adecuadas que no rompen completamente el vínculo familiar, pero que sí les dan protección. Excelente. Regálanos tus datos porque el tiempo se va como agua. Oh, claro que sí. Miren, en Facebook nos pueden encontrar como Bufete Ontiveros Escalona, www.facebook.com/bufete OE. Así nos van a encontrar, Bufete Ontiveros Escalona o Bufete OE. Y ahí van a venir todos nuestros datos. Los teléfonos, por si gustan apuntarlos, son 55 81 5600. El de la oficina, 55 81 5600. Y el celular de un servidor, por si quieren contactarme directamente a través de WhatsApp, el 55 38 27 29 25. 55 38 27 29 25. Y la página del bufete es www.boe.com.mx. En cualquiera de esas formas nos pueden localizar. Excelente, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que un tema súper interesante y súper amplio, que no acabas ahora sí que no tocas todos los puntos sensibles, pero creo que estos fueron muy, muy importantes. Y te damos las gracias nuevamente. Amigos, recuerden sintonizarnos todos los lunes en punto de las 8:30 de la noche. Recuerden que somos Funcaya, una donataria autorizada, y que tenemos nuestros productos con causa. No olviden que tenemos nuestra miel y nuestro café de Oaxaca, que es café orgánico. Consuman local, consuman productos mexicanos y los esperamos el próximo lunes. Recuerden que Funcaya es 4 formas de ayudar y una de sonreír. Y una de sonreír. Muchas gracias, José. Gracias, Abogado, licenciado, yo muy confianzudo, pero estamos en contacto. Esperamos volverte a tener pronto. Claro que sí. Gracias a tu fundación y gracias a tu auditorio. Muchas gracias.